¿Es necesario ser vegetariano para ser salvo? El vegetarianismo no salva a nadie. Pero una persona que ama a Jesús y quiere cuidar de su templo, va a vivir como Dios quiere que viva. El vegetarianismo es el fruto de la salvación, no es la causa de la salvación. Y algunas personas usan la Reforma Pro Salud como un bate. Son como la policía. Y cualquiera que se desvía, están listos a criticar. Y lo que están haciendo es devorando carne humana, que es un peor pecado que devorar carne animal. Tenemos que permitir, yo creo que, hermanos y hermanas, cuando leemos el Espíritu de Profecía, yo creo que es claro que Dios quiere que nosotros tengamos una dieta como la que hizo en el Edén. Siendo sinceros y honestos, eso es lo que quiere Dios. Dios sí permitió un plan B, que comieran ciertas clases de carnes limpias. Pero escuchen bien, tenían que sacarle toda la sangre y toda la grasa. Hoy en día los que comen carne no hacen eso, porque el bistec tiene sangre y tiene grasa también. Así que, aunque comemos carnes limpias, yo no como, pero aunque la gente come carnes limpias, está violando porque está comiendo la sangre y está comiendo también la grasa. Dios mandaba sacarle toda la grasa y toda la sangre, pero entonces ya no tiene sabor. Se dice, yo no quiero comer eso. Bueno, gloria a Dios, un buen incentivo para hacerse vegano, si no sabe a bueno. Dios no quiere que regresemos a un plan B, Él quiere que regresemos al plan A. Cuando vinieron los líderes religiosos judíos, le dijeron a Jesús, ¿se puede uno divorciar por cualquier causa? ¿Jesús qué dijo? Jesús dijo, mire, no se pueden divorciar y casar de nuevo, al menos que sea que una persona adulta. Y entonces ellos inmediatamente dicen, ¿y por qué razón entonces Moisés nos dijo que podíamos dar carta de divorcio? Jesús dijo, por la dureza de sus corazones. Mas al principio no fue así. El ideal de Dios no es el plan B, es el plan A. Al principio no fue así. Y eso tiene que ver con el sábado, con el matrimonio, con las funciones de hombres y mujeres en la iglesia. Número 1. Jesús era judío. Y como judío es inconcebible que él haya contradicho las leyes que él mismo dio en el Antiguo Testamento. Esas leyes se consiguen en Levítico 11 y en Deuteronomio 14. Es inconcebible que el Señor Jesucristo hubiese venido y hubiese dicho, esas leyes que yo di en el Antiguo Testamento ahora no se aplican, porque Jesús era judío. Él tenía que vivir de acuerdo al judaísmo. En segundo lugar, y esto es muy, muy importante lo que voy a compartir ahora, dice aquí que Jesús hizo limpios todos los alimentos. Ahora, necesitamos preguntarnos, ¿acaso el puerco es un alimento? El hombre puede pensar que es un alimento, pero según la definición de Dios, ¿el puerco es alimento? El perro, algunas personas comen perro, tal vez no la gente del hemisferio occidental, pero sí del hemisferio oriental. ¿Será que el perro es alimento? Oh, los cristianos dirían, no, olvídese de eso. ¿Será que los gatos son alimento? No, los gatos no serían alimento, pastor. ¿Sería que las ratas son alimento? No, diríamos, las ratas no pueden ser. Las cucarachas, well, tampoco. Eso no es alimento, dice la gente. ¿Y por qué la distinción entre esos animales y el puerco? ¿Acaso el puerco no es puerco? ¿Acaso no es cochino? ¿Acaso no es marrano? ¿Acaso no es un chancho? Entonces, ¿por qué se hace la distinción de que uno nunca comería perro, ni gato, ni ratas? Si todos los alimentos lo hizo Cristo limpio, significa que podríamos comer todo eso. El problema es que la gente no lee con cuidado el texto.
cuando dice aquí que Jesús hizo limpios todos los alimentos, hizo limpios los alimentos. No hizo limpio lo que Él no hizo como alimento. Ahora, déjenme darles un par de ejemplos de Génesis. En Génesis, el capítulo 2 dice que Dios hizo el matrimonio entre un hombre y una mujer. Esa es la definición divina del matrimonio, la definición que da Dios del matrimonio. Es entre un hombre y una mujer. Y ustedes dicen, ¿para qué trae a colación este asunto del matrimonio en este contexto? Les voy a explicar. Los seres humanos hoy en día han redefinido el matrimonio. Ellos dicen, entre un hombre y una mujer y una mujer, eso también es matrimonio. Pero nada más porque el hombre dice que es matrimonio, no significa que a la vista de Dios es matrimonio. Lo mismo sucede con el sábado. Dios define el sábado como el séptimo día de la semana. Los cristianos hoy en día dicen, no es el séptimo, es el primero. El hombre puede definir el día de reposo como el domingo, pero no significa que ese es el día de reposo. Ahora volvamos al asunto de la comida. Los seres humanos pueden decir, el puerco es alimento, las langostas son alimento, las ostras son alimento. Ellos pueden decir eso. Pero no porque el hombre define eso como alimento, es alimento. Cuando dice aquí que Jesús hizo todos los alimentos limpios, está hablando de lo que Él hizo como alimento, no lo que no hizo como alimento. Espero que ustedes estén entendiendo lo que yo estoy diciendo. Dios nunca hizo el puerco como alimento. Nunca hizo las langostas ni las ostras como alimento. Ahora nosotros podemos venir al texto y podemos sacarlo de su contexto y decir, bueno, ahí dice claramente que Jesús hizo limpios todos los alimentos, así que podamos comer todo lo que nosotros queramos. Pero la definición que da el hombre de alimentos no es la definición que da Dios de alimentos. Tenemos que participar de los alimentos que Dios definió como alimentos. Ahora, quiero ir a dos pasajes, uno lo encontramos en Deuteronomio 14 y el otro en Levítico 3:17. En Deuteronomio 14, 1 al 3, encontramos una declaración de Dios muy interesante en cuanto a alimentos limpios e inmundos. Dice, y ustedes pueden leer todo el capítulo, no tenemos tiempo de leer todo, pero ahí Dios da una lista de lo que se puede comer y lo que no se puede comer, lo que es alimento y lo que no es alimento. Dice en Deuteronomio 14, 1 al 3, hijos sois de Jehová vuestro Dios. Está hablando aquí de toda la congregación. No os sajaréis, ni os rapéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Y luego dice, nada abominable comerás. Y luego da una definición de los alimentos, de los animales que son limpios y de los animales que son inmundos. Entre los inmundos está el puerco. Ahora usted puede comer puerco y decir que ese es alimento, pero Dios dice, ese no es alimento. Ese no es el alimento que Dios limpió, que Jesús limpió. Ahora, debemos recordar también que en el pasaje de Mateo 15 y de Marcos el capítulo 7, el Señor Jesucristo está diciendo que Él hizo limpios todos los alimentos que se comen sin lavarse ceremonialmente las manos. Ese es el contexto. Ahora, en Levítico el capítulo 3 hay otro texto muy interesante que la mayoría de los cristianos que comen carnes limpias están desobedeciendo. Levítico 3 y el versículo 17. Sí, Dios permitió comer ciertas clases de carnes al pueblo de Israel, que estaban en el desierto, 40 años. Ellos no podían cosechar ni podían sembrar. Dios tomó en cuenta las circunstancias. Hizo lo mismo con Noé y su familia cuando salieron del arca. Todo había sido destruido por el diluvio. En Levítico el capítulo 3 y el versículo 17 dice lo siguiente. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Por eso es que los judíos le sacan toda la sangre a la carne, porque
la sangre lleva las enfermedades, la sangre lleva el colesterol, la grasa también lleva el colesterol, la grasa causa infartos y una serie de problemas de salud. Así que hoy en día los cristianos que comen carne roja, digamos que sea de res, dicen, Dios permite eso porque es carne de res. Y la Biblia dice que se puede comer carne de res, sí, pero la Biblia dice que hay que sacarle toda la sangre y no se puede comer la grasa. Y la mayoría de los cristianos que comen carnes limpias, tales llamadas, están desobedeciendo esta prescripción específica de Dios. Esto me recuerda. Desde el comienzo de la historia humana, la alimentación fue presentada como algo mucho más profundo que una simple necesidad física. Comer nunca fue diseñado únicamente para satisfacer el hambre o proporcionar energía al organismo, fue concebido como una parte fundamental del plan divino para preservar la salud, fortalecer la mente y desarrollar el carácter. Cuando observamos el diseño original establecido para la humanidad, encontramos un modelo de alimentación sencillo, natural y equilibrado, compuesto por los productos que la tierra producía en abundancia. Frutas, semillas, cereales y otros alimentos provenientes directamente de la creación constituían la dieta ideal. Este patrón revela una verdad que sigue siendo relevante en nuestros días. Existe una estrecha relación entre lo que ingerimos y nuestra capacidad para pensar con claridad, tomar decisiones correctas y mantener una comunión profunda con Dios. Muchas personas separan la espiritualidad de los hábitos diarios, pero la realidad es que el cuerpo y la mente están íntimamente conectados. Cuando el organismo es debilitado por hábitos incorrectos, la mente también sufre las consecuencias. La capacidad de concentración disminuye, el discernimiento se vuelve menos agudo y la voluntad pierde fuerza para resistir las tentaciones. Por esa razón, la alimentación debe ser considerada una cuestión moral y espiritual además de física. Cada comida representa una oportunidad para honrar al Creador mediante decisiones inteligentes que favorezcan la vida, la salud y el bienestar integral. Uno de los principios más importantes relacionados con la alimentación es la moderación. Incluso los alimentos saludables pueden convertirse en una fuente de problemas cuando se consumen en exceso. El apetito, aunque fue dado por Dios para preservar la vida, no debe convertirse en el gobernante de la existencia humana. Muchas enfermedades tienen su origen no solamente en lo que se come, sino también en la cantidad que se consume. La cultura moderna promueve constantemente el exceso. Grandes porciones, comidas abundantes a altas horas de la noche y una búsqueda incesante de sabores cada vez más intensos han llevado a millones de personas a desarrollar hábitos perjudiciales. Sin embargo, la verdadera salud requiere dominio propio. La capacidad de detenerse antes de sentirse excesivamente lleno es una manifestación práctica de sabiduría. El cuerpo trabaja de manera más eficiente cuando no se encuentra constantemente sobrecargado. Los órganos digestivos necesitan periodos adecuados de descanso para realizar correctamente sus funciones. Cuando una persona aprende a controlar el apetito en lugar de ser controlada por él, experimenta beneficios que van mucho más allá de la salud física. El autocontrol desarrollado en la mesa fortalece la capacidad de ejercer disciplina en otras áreas de la vida. Por eso la temperancia ocupa un lugar tan importante dentro de los principios relacionados con la alimentación saludable. Entre los alimentos considerados más apropiados para el bienestar humano se encuentran las frutas frescas. Estos alimentos representan una de las mayores bendiciones otorgadas por Dios para la conservación de la salud. Son fáciles de digerir, contienen abundantes nutrientes y contribuyen al correcto funcionamiento de los sistemas corporales. Las frutas proporcionan vitaminas, minerales, fibra y agua en proporciones que favorecen el equilibrio del organismo. Además, poseen una gran variedad de sabores y colores que reflejan la sabiduría del diseño divino. Cuando se consumen en su estado natural y dentro de una alimentación equilibrada, ayudan a mantener la vitalidad física y mental. Sin embargo,
Es importante recordar que incluso los alimentos más saludables deben utilizarse con discernimiento. Las necesidades individuales pueden variar según la edad, el clima, la actividad física y otras circunstancias. El principio fundamental consiste en elegir alimentos lo más naturales posible, evitando las alteraciones innecesarias que destruyen parte de su valor nutritivo. En un mundo dominado por productos ultraprocesados, volver a los alimentos sencillos representa una decisión profundamente beneficiosa. Los cereales también ocupan un lugar destacado dentro de una alimentación equilibrada. Durante siglos han constituido una fuente importante de energía para innumerables poblaciones alrededor del mundo. Cuando se utilizan de manera adecuada y se preparan correctamente, pueden formar parte esencial de una dieta saludable. Los granos integrales conservan muchos nutrientes que suelen perderse durante los procesos de refinamiento industrial. La tendencia moderna a eliminar partes importantes del grano para obtener productos visualmente más atractivos ha reducido significativamente el valor nutricional de muchos alimentos. El organismo humano funciona mejor cuando recibe alimentos completos, cercanos a su estado original. Los cereales integrales aportan energía sostenida, ayudan al funcionamiento digestivo y contribuyen a mantener una adecuada sensación de saciedad. No obstante, el equilibrio sigue siendo fundamental. Una alimentación saludable no debe depender exclusivamente de un solo grupo alimenticio, sino integrar sabiamente diversos alimentos naturales que se complementen entre sí. Las verduras constituyen otro componente esencial dentro de los principios de alimentación saludable. Su riqueza nutricional las convierte en aliadas indispensables para la preservación de la salud. Diferentes colores suelen indicar la presencia de distintos nutrientes y compuestos beneficiosos para el organismo. Las verduras verdes, por ejemplo, contienen importantes minerales y vitaminas que participan en numerosos procesos biológicos. Su consumo regular contribuye al fortalecimiento general del cuerpo y favorece el funcionamiento adecuado de múltiples sistemas. Sin embargo, muchas personas han desarrollado una preferencia por alimentos altamente condimentados y procesados que disminuyen el aprecio por los sabores naturales. El resultado es una alimentación cada vez más artificial y menos beneficiosa. Recuperar el gusto por los alimentos sencillos requiere educación, paciencia y perseverancia. A medida que el organismo se adapta a hábitos más saludables, los sabores naturales comienzan a apreciarse con mayor intensidad, y la necesidad de estímulos artificiales disminuye progresivamente. Un tema que merece especial atención es el consumo de carne. A medida que transcurre la historia humana, surgieron circunstancias que llevaron a muchas personas a incluir productos animales dentro de su alimentación. Sin embargo, numerosos principios de salud señalan que una dieta basada principalmente en alimentos vegetales ofrece ventajas significativas para el bienestar físico. Los riesgos asociados con ciertas enfermedades, las condiciones en que son criados muchos animales y los efectos que determinados productos pueden tener sobre el organismo han llevado a muchas personas a reconsiderar el lugar de la carne dentro de su alimentación. Esto no significa que todas las personas realicen exactamente la misma transición ni que los cambios deban hacerse de manera abrupta e imprudente. La sabiduría consiste en avanzar progresivamente hacia hábitos más saludables, teniendo en cuenta las circunstancias individuales y buscando siempre el equilibrio. Lo importante es comprender que la meta no consiste simplemente en eliminar determinados alimentos, sino en adoptar un estilo de vida que promueva la máxima salud posible. También resulta importante considerar los alimentos excesivamente condimentados. Muchas preparaciones modernas contienen cantidades elevadas de especias irritantes, salsas fuertes y condimentos diseñados para estimular artificialmente el apetito. Aunque estos productos pueden resultar atractivos para el paladar, con frecuencia generan efectos negativos sobre el sistema digestivo y fomentan hábitos de consumo poco saludables.
Cuando el apetito es constantemente estimulado mediante sabores intensos, la capacidad de disfrutar los alimentos naturales disminuye considerablemente. La verdadera educación alimentaria busca restaurar el gusto por la sencillez. El objetivo no es hacer que la comida sea insípida o desagradable, sino permitir que los sabores naturales sean apreciados sin depender de estimulantes artificiales. Una alimentación sencilla, bien preparada y equilibrada puede ser extraordinariamente agradable al mismo tiempo que favorece la salud. Otro aspecto fundamental es la relación entre alimentación y claridad mental. La mente humana depende en gran medida de las condiciones físicas del organismo. Cuando la digestión funciona correctamente y el cuerpo recibe nutrientes adecuados, la capacidad intelectual suele mejorar notablemente. Por el contrario, una alimentación pesada, excesiva o desequilibrada puede afectar la concentración, la memoria y el juicio. Muchas personas no son conscientes del impacto que tienen sus hábitos alimentarios sobre su vida espiritual e intelectual. Sin embargo, existe una conexión profunda entre ambas dimensiones. La mente necesita estar libre de cargas innecesarias para funcionar con su máximo potencial. Por ello, los principios de salud enfatizan la importancia de escoger alimentos que promuevan energía estable, claridad mental y equilibrio emocional. La verdadera reforma alimentaria no se limita a prolongar la vida, busca mejorar la calidad de cada día vivido. Uno de los mayores desafíos de nuestra época consiste en resistir la influencia de una industria alimentaria que frecuentemente prioriza las ganancias económicas por encima de la salud de las personas. La publicidad constante, la disponibilidad de productos altamente procesados y la cultura del consumo inmediato dificultan la adopción de hábitos saludables. Sin embargo, cada individuo posee la capacidad de tomar decisiones conscientes. La alimentación saludable no requiere necesariamente productos costosos o sofisticados. Muchas veces consiste simplemente en volver a principios sencillos, alimentos naturales, moderación, equilibrio, gratitud y autocontrol. Cuando estos principios son aplicados de manera consistente, los resultados pueden ser extraordinarios. La salud física mejora, la mente se fortalece y la persona experimenta una mayor capacidad para cumplir el propósito para el cual fue creada. En este sentido, cada comida se convierte en una oportunidad para elegir entre hábitos que fortalecen la vida y hábitos que la debilitan. La decisión diaria de alimentarse correctamente es una inversión en el presente y en el futuro, una expresión práctica de sabiduría y una demostración de respeto por el maravilloso cuerpo que Dios ha confiado al cuidado de cada ser humano. La alimentación saludable no debe entenderse únicamente como una lista de alimentos permitidos o prohibidos. Cuando se reduce a un conjunto de reglas externas, corre el riesgo de convertirse en una carga pesada o en una fuente de orgullo espiritual. El verdadero propósito de los principios relacionados con la salud es mucho más profundo. Se trata de aprender a vivir en armonía con las leyes que gobiernan nuestro organismo, reconociendo que cada facultad física, mental y espiritual constituye un regalo sagrado que debe ser preservado cuidadosamente. La obediencia a estos principios no tiene como objetivo ganar el favor divino, sino responder con gratitud al amor de Dios mediante el cuidado responsable del cuerpo. Una persona puede abstenerse de ciertos alimentos y, sin embargo, mantener hábitos perjudiciales en otras áreas de la vida. Por eso la reforma de la alimentación debe formar parte de una transformación más amplia que incluya ejercicio físico, descanso adecuado, exposición al aire puro, confianza en Dios, uso correcto del agua y una actitud mental equilibrada. Todos estos elementos trabajan juntos para producir bienestar integral. Cuando se comprende esta visión amplia, la alimentación deja de ser un tema aislado y se convierte en una parte esencial de un estilo de vida que honra al Creador. Uno de los mayores enemigos de la salud es el apetito descontrolado. A lo largo de la historia, innumerables personas han permitido que sus deseos gobiernen sus decisiones,
incluso cuando sabían que esas elecciones les causarían daño. El problema no reside solamente en determinados alimentos, sino en la tendencia humana a buscar satisfacción inmediata sin considerar las consecuencias futuras. El dominio propio constituye una de las virtudes más valiosas que una persona puede desarrollar. La capacidad de decir no a los impulsos momentáneos fortalece el carácter y prepara al individuo para enfrentar desafíos mayores. La mesa se convierte así en una escuela práctica donde se aprende disciplina. Cada vez que una persona elige conscientemente lo que favorece su bienestar en lugar de seguir simplemente sus deseos, está fortaleciendo su voluntad. Esta lucha puede parecer pequeña, pero sus efectos alcanzan todas las áreas de la vida. Quien aprende a controlar el apetito adquiere una ventaja significativa en la batalla contra otros hábitos perjudiciales. Por esta razón, la alimentación ocupa un lugar tan importante dentro del desarrollo del carácter. Otro principio relevante consiste en evitar las comidas excesivamente abundantes. El organismo humano posee límites que deben ser respetados. Cuando el sistema digestivo recibe más alimento del que puede procesar eficientemente, se ve obligado a trabajar bajo una carga innecesaria. Esta sobrecarga consume energía que podría ser utilizada para otras funciones importantes del cuerpo. Muchas personas experimentan cansancio, somnolencia o disminución de la concentración después de comer en exceso, sin relacionar estos síntomas con sus hábitos alimentarios. Sin embargo, el cuerpo responde constantemente a las decisiones que tomamos. La moderación favorece una digestión más eficiente, una mejor utilización de los nutrientes y una sensación general de bienestar. Además, existe sabiduría en mantener horarios regulares para las comidas. Comer constantemente entre horas, picar alimentos de manera continua o consumir grandes cantidades de comida antes de dormir puede interferir con los procesos naturales de descanso y recuperación que el organismo necesita. El orden y la regularidad son aliados importantes de la salud. También se enfatiza la importancia de la sencillez en la preparación de los alimentos. La tendencia moderna consiste muchas veces en combinar numerosos ingredientes, utilizar grandes cantidades de grasas, azúcares y condimentos, o transformar los alimentos naturales hasta volverlos casi irreconocibles. Sin embargo, cuanto más sencilla es la alimentación, más fácil resulta para el organismo aprovechar sus beneficios. Esto no significa que la comida deba ser aburrida o carente de sabor. Significa que los alimentos deben prepararse de manera inteligente, preservando tanto como sea posible sus cualidades naturales. Una mesa saludable puede ser atractiva, variada y deliciosa sin depender de excesos. De hecho, muchas personas descubren que, al abandonar gradualmente los productos altamente procesados, comienzan a disfrutar sabores que antes pasaban desapercibidos. La sencillez alimentaria no representa una pérdida, representa un regreso a una forma más equilibrada de vivir. Existe además una estrecha relación entre alimentación y espiritualidad. Aunque algunas personas consideran que estos temas pertenecen a esferas completamente distintas, la realidad demuestra que las condiciones físicas influyen significativamente sobre las facultades mentales y espirituales. Un cuerpo agotado por hábitos perjudiciales dificulta la claridad de pensamiento, reduce la capacidad de concentración y debilita la resistencia frente a las tentaciones. Por el contrario, una vida ordenada y saludable favorece una mente más despierta y receptiva. Esto no significa que la alimentación por sí sola produzca espiritualidad, pero sí que puede contribuir a crear condiciones más favorables para el desarrollo espiritual. La verdadera religión abarca la totalidad de la existencia humana. No se limita a las horas dedicadas a la adoración, sino que se refleja también en las decisiones cotidianas relacionadas con el trabajo, el descanso, las relaciones personales y el cuidado del cuerpo. Un aspecto frecuentemente ignorado es la influencia que los hábitos alimentarios ejercen sobre las futuras generaciones.
Los padres transmiten mucho más que características físicas a sus hijos. También transmiten ejemplos, costumbres y patrones de conducta que pueden moldear profundamente la vida familiar. Los niños suelen desarrollar preferencias alimentarias basadas en lo que observan diariamente en el hogar. Cuando los adultos adoptan hábitos saludables, están proporcionando una herencia valiosa que puede beneficiar a sus descendientes durante toda la vida. Por el contrario, las prácticas perjudiciales tienden a reproducirse de generación en generación. La educación relacionada con la alimentación debe comenzar temprano y realizarse con paciencia, amor y consistencia. El objetivo no consiste en imponer reglas arbitrarias, sino en ayudar a los jóvenes a comprender por qué ciertas decisiones favorecen la salud y otras la perjudican. Una comprensión inteligente produce resultados más duraderos que la mera obligación. La cuestión de las bebidas también merece consideración especial. El agua pura ocupa un lugar privilegiado como la bebida más adecuada para satisfacer las necesidades del organismo. En contraste, muchas bebidas modernas contienen cantidades excesivas de azúcar, estimulantes o sustancias artificiales que pueden afectar negativamente la salud. El cuerpo humano requiere hidratación adecuada para realizar correctamente innumerables funciones vitales. Sin embargo, no todas las bebidas contribuyen de igual manera a este objetivo. El consumo habitual de productos altamente estimulantes puede generar dependencia, alterar el equilibrio natural del organismo y crear problemas que muchas personas no relacionan inmediatamente con sus hábitos diarios. La sencillez vuelve a aparecer aquí como un principio fundamental. Lo que es más natural suele ser también lo más beneficioso. A medida que la humanidad se acerca al final de la historia, la importancia de la salud adquiere una relevancia aún mayor. Vivimos en una época caracterizada por el aumento de enfermedades relacionadas con el estilo de vida, el estrés constante y la degradación de muchos hábitos tradicionales. En este contexto, los principios de salud representan una bendición extraordinaria. No prometen inmunidad absoluta frente a todas las enfermedades ni garantizan una vida libre de dificultades, pero proporcionan ventajas significativas para quienes los practican. Más importante aún, ayudan a preservar las facultades físicas y mentales que permiten servir a Dios y a los demás de manera más efectiva. La salud no debe convertirse en un fin en sí misma, debe ser vista como un medio para cumplir mejor el propósito de la vida. Es importante evitar dos extremos igualmente peligrosos. Por un lado, existe el descuido de la salud, caracterizado por la indiferencia hacia los principios que favorecen el bienestar. Por otro lado, existe la obsesión enfermiza con la alimentación, donde cada comida se convierte en motivo de ansiedad o juicio hacia los demás. El equilibrio es esencial. Los principios de salud fueron dados para producir libertad, no esclavitud. Deben aplicarse con sabiduría, sentido común y amor. Cada persona se encuentra en una etapa diferente de crecimiento y aprendizaje. El progreso suele ser gradual. La paciencia, tanto con uno mismo como con los demás, resulta indispensable. La verdadera reforma alimentaria nace de la convicción y no de la presión externa. Finalmente, cuando observamos todos estos principios en conjunto, descubrimos una verdad profundamente inspiradora: Dios se interesa por cada aspecto de la vida humana. El mismo Dios que se preocupa por la salvación del alma también se interesa por la salud del cuerpo. Esta realidad revela la amplitud de su amor y la perfección de su cuidado. Nada relacionado con nuestro bienestar le resulta indiferente. Cada principio de salud tiene como propósito proteger, fortalecer y bendecir. Cuando una persona decide adoptar hábitos más saludables, no está simplemente cambiando su dieta, está respondiendo a una invitación divina para vivir de manera más plena, más equilibrada y más cercana al ideal establecido desde el principio. La alimentación correcta, acompañada de confianza en Dios y de una vida de obediencia a sus principios,
puede convertirse en una poderosa herramienta para desarrollar claridad mental, fortaleza física, estabilidad emocional y sensibilidad espiritual. Así, cada comida deja de ser un acto rutinario para transformarse en una oportunidad de agradecer, cuidar el cuerpo y prepararse mejor para servir a Dios y bendecir a quienes nos rodean. Al reflexionar sobre todos estos principios, comprendemos que la verdadera cuestión nunca ha sido simplemente qué alimentos colocamos sobre la mesa, sino qué lugar ocupa Dios en nuestras decisiones diarias. La alimentación representa uno de los aspectos más visibles de una realidad mucho más profunda, la disposición del corazón a vivir en armonía con la voluntad divina. Cada elección que hacemos, por pequeña que parezca, contribuye a moldear nuestro carácter, fortalecer nuestra voluntad y determinar la calidad de nuestra vida física, mental y espiritual. En un mundo dominado por los excesos, las distracciones y las gratificaciones inmediatas, el llamado a la temperancia y al cuidado del cuerpo se vuelve más relevante que nunca. No se trata de buscar una perfección humana imposible ni de medir la espiritualidad por el contenido de un plato, sino de reconocer que Dios nos ha confiado un organismo extraordinario y espera que lo cuidemos con responsabilidad. Cuando aprendemos a ejercer dominio propio, a elegir lo que beneficia nuestra salud y a rechazar aquello que la destruye, estamos participando activamente en una obra de restauración que alcanza cada área de nuestra existencia. El propósito final no es simplemente vivir más años, sino vivir mejor, con una mente clara para comprender la verdad, un cuerpo fuerte para servir y un corazón agradecido que refleje el carácter de Cristo. Entonces la alimentación deja de ser una simple rutina diaria y se transforma en una expresión práctica de fe, gratitud y obediencia, un recordatorio constante de que fuimos creados para algo mucho más grande que satisfacer apetitos temporales. Fuimos creados para glorificar a Dios con todo nuestro ser.